Muy buenas tardes, amigos quienes me escuchan por este medio de comunicación. Hoy quiero compartirles la característica de gran famoso árbol que se llama aguano. Pues para vuestro conocimiento, este árbol de aguano, su característica es lo siguiente: es cascaruda, tiene cáscaras delgaditas como que estuvieran pegaditas. Y el color de esta madera, veamos, me acerco más para que lo vean. Ahí está. El color de esta madera es rosado, rosadito, casi a color de cedro. Muchos, por desconocimiento de este madera aguano, bueno, han ofrecido, han vendido a precio de gallina muerta, pero hoy yo quiero compartirles para que no caigan en el mismo error, pues para que puedan hacer su buen negocio, si en caso lo estiman conveniente, si en caso tienen en sus fincas, pues háganlo, pues negocienlo, pero bien negociado, no lo vayan a vender como quizás sucedió aquí en Cantón Taisha por algunos. Yo hoy les comparto a todos ustedes para que tengan conocimiento. Bien, esto mide casi unos 20 metros de altura, ahí va, casi unos 20 metros. Tiene ramas, tiene muchas ramas, y también las hojas son verdes, casi aparente a cedro mismo. No huele nada, es simple, no huele. Es aparente a cedro, pero no huele. Y no tiene muchas raíces, ahí está. Solamente tiene un tronco que va directo a la tierra. Si ven, no tiene muchas raíces encajonados como tienen algunos árboles. Bien, ahí está el arbolcito que gracias a Dios tengo en mi finca. Y algunos se preguntarán cuántos árboles tengo. Por el momento, tengo visto 4 árboles. Bien, y también quiero dejarles claro en su conocimiento que en pocos días también estaré ofreciendo las semillas en plantitas para aquellas personas que quieren reforestar. Pues estaré publicando en pocos días las semillas en plantitas para que ustedes puedan, si a alguno le interesa, puedan sembrar el futuro. Con todo esto pequeño video, les dejo con un fuerte abrazo a todos los campesinos, hermanos interesados en cultivar. Estaré también enviando mi contacto para aquellos que quieren comunicarse directamente a mi número de contacto celular. Muchas gracias y muy buenas tardes.